Buenos días. A nuestro grupo nos tocó exponer la balanza de pagos en el Perú. Caterine Cuno Vilcapasa. Para poder entender primero qué es la balanza de pagos, vamos a pasar por unas nociones básicas, como qué es la balanza de pagos, cuáles son sus funciones y cuál es su estructura. Se le denomina así al registro sistemático de todas las transacciones económicas monetarias y o también llamado documento contable, generalmente durante el periodo de un año. Estas transacciones hacen referencia al movimiento entre países con el resto del mundo, de bienes y servicios, así como los flujos financieros y las transferencias. Se caracteriza por ser una de las cuentas más utilizadas en los análisis económicos, dado que registra los ingresos procedentes del exterior y los pagos del resto del mundo, debido a crecientes participaciones del país dentro del comercio internacional y a los movimientos del capital extranjero. Se encuentra formulado por el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es su principal función de la balanza de pagos? La principal función de la balanza de pagos es que nos permite evaluar la salud económica de un país, inferir la sostenibilidad de las cuentas externas de un país, así como también la capacidad de respuesta frente a una crisis económica. ¿Cuán rápida es la respuesta de este país cuando pasan por ciertas circunstancias de crisis económica, como pasó ahora último lo que es el COVID-19? Evaluar lo que es la capacidad económica que tiene un país para afrontar sus compromisos de pagos con el exterior. Dependerá que si puede generar o no puede generar lo que son las divisas necesarias. Elaborar indicadores que demuestre la solvencia externa con la que se encuentra el país. Identificar lo que son mercados con potencial de comercialización y también identificar los principales países proveedores. Problemática del tema. Miriam Yulín Mamanichire. El impacto que tuvo el apagón productivo a nivel nacional y a nivel mundial es de conocimiento de todos, ¿no? La suspensión de las actividades productivas y todo fue pues producto de la cuarentena que se tuvo que hacer ante la presencia del COVID, ¿no? Sin embargo, en nuestro país podemos observar que durante el 2019 llegamos a obtener un monto de 1.348 millones, ¿no? Y a diferencia del 2020, pues alcanzamos a un monto de 4.808 millones de dólares. Ahora bien, todo este segmento pues fue destacado por el BCR a través de la balanza de pagos que se registró en el 2020. ¿Y en función de qué? ¿No? En función de las ventas de activos por el lado de la administración privada de fondos de pensiones, ¿no? Las AFPs. Recordemos que durante el proceso de COVID, de la cuarentena, tuvo por bien el gobierno acceder, ¿no?, al retiro de estas AFPs. Ahora bien, si bien es cierto, en 2020, pues todo esto descansó en el ahorro privado de las familias antes que la exposición fiscal de gastos para mitigar pues los efectos de recesión atípica del COVID-19, ¿no? También advierte el ente emisor del Perú que se vio afectado por la posición de los bonos soberanos, ¿no? Los múltiples bonos que ha venido otorgando el gobierno a la población peruana. Ahora, la mayor parte de ellos pues fue en manos de inversionistas institucionales, ¿no? No residentes, la variación en términos de reservas internacionales netas, por ejemplo el RIN, ¿no? Si bien es cierto, recordemos que el RIN pues es la espalda financiera de una economía y que esto se explica los saldos que se han obtenido, ¿no? Durante el 2019, por ejemplo, alcanzamos a llegar a obtener a 8.195 millones de dólares, mientras que en el 2020 llegamos a tener 6.391 millones de dólares. Entonces ahí se registra una gran diferencia, ¿no? Ahora, el 10 de septiembre, ¿no?, se menciona que el RIN ha anotado un saldo de 76.114 millones de dólares al primer semestre del 2021. Y según el BCR, pues todo esto provoca un déficit de la cuenta corriente en la balanza de pagos, llegando a alcanzar una cifra negativa del menos 3.3% del PBI, ¿no? Llegando a obtener un saldo pues de 3.589 millones. Ahora, toda esta evolución respondió pues al incremento, ¿no?, de importaciones, al déficit
de renta de factores, en línea con la recuperación de la demanda interna, ¿no? También el encarecimiento de los fletes internacionales, porque esto provocó también que suban, ¿no? Suban sobre todo el flete marítimo, y esto provocó pues que las importaciones, ¿no? Se lee un poco más el precio, así como por la contracción de ingreso de viajes debido a la lenta recuperación en el turismo, ¿no? Dice el BCR que en su reporte en todo esto está pues connotado en el reporte de inflación del mes de septiembre. Ahora también la balanza comercial pues mostró un alto superávit con un avance significativo del valor de las exportaciones, reflejo de los altos precios de los commodities exportados, ¿no? Y también el mayor volumen embarcado de productos agropecuarios, pesqueros. Ahora las transferencias corrientes pues mantuvieron la tendencia positiva, ¿no? Como vemos reflejado, porque tanto a nivel nacional como internacional pues ya la economía se está recuperando, ¿no? Poco a poco, tanto las actividades nacionales como las actividades mundiales. Buenos días, profesor, compañeros. Mi nombre es Susana Fernández Ortiz y les voy a hablar sobre el diagnóstico actual de la balanza de pagos. La balanza de pagos, el último reporte, el informe macroeconómico, es del tercer trimestre del 2021 y nos informa que la economía de Perú tuvo un crecimiento del 1,6% con respecto al 2019. La inversión privada, minera y no minera, al tercer trimestre del 2021 cierra con 20,4% del PBI, monto igual al del 2014, como se ve en la gráfica. La balanza de pagos presenta un déficit de 1,8%. Si bien es cierto, en los 3 últimos trimestres se viene recuperando. Las exportaciones crecieron en 29,6%, las importaciones en 22,4%, montos mayores a las del 2019. En el caso de la balanza de pagos, en términos anuales, la cuenta corriente registra un déficit de menos 1,4%, y esto se viene dando por la recuperación parcial de la demanda tras el impacto de la pandemia. Otro dato importante es la cuenta financiera del tercer trimestre, representa el 14% del PBI, y esto se da por el mayor financiamiento externo a largo plazo en el sector privado y el sector público. En el caso del sector privado se da por la solicitud de liquidez tras los afiliados, ¿no?, de la AFP, y esto ha determinado la venta de activos externos de la cartera de la AFP. En el caso del sector público destacan mayores desembolsos de libre disponibilidad. Las reservas internacionales netas al cierre del tercer trimestre representa el 33,8%, monto mayor al tercer trimestre del 2019, que cierra con 29,7%. Es decir, si es que llegara a presentarse alguna contingencia, el Perú tiene para solventar, tiene sus reservas internacionales y dar una respuesta rápida. En el caso de la balanza de pagos, tenemos, como ya habíamos explicado, la balanza de cuenta corriente en negativo con 1,8%, la cuenta financiera representado por un 14,1% del PBI, errores y omisiones netas menos 4,6%, es decir, la balanza de pagos cierra con 7,7% al tercer trimestre del 2021. Y si bien es cierto, la balanza comercial que se encuentra dentro de la balanza corriente, de la cuenta corriente, representa en los últimos 4 meses un porcentaje acumulado del 6%. Buenos días, compañeros, profesor. Mi nombre es Jeremy Bellido. Siguiendo con el tema de balanza de pagos en el Perú, vamos a analizar los periodos 2020-2021
cómo afectaron a las exportaciones y a las importaciones, las principales cuenta corriente y la cuenta financiera. Por ello hemos dividido el 2020 por trimestres para verificar o observar cómo fue el resultado de la balanza de pagos. En el primer trimestre del año 2020 se experimentó un déficit de menos 884 millones de dólares. Para el segundo trimestre significó uno de los peores episodios durante el estado de emergencia, pues todavía más países estaban obligados a cerrar sus fronteras y adoptar medidas sanitarias o restrictivas más fuertes. Si bien es cierto, para ese trimestre la balanza de pagos no cayó en déficit, ya que tuvo una tendencia de 315 millones de dólares. Sin embargo, las exportaciones seguían experimentando una caída que preocupaba las proyecciones. Ya en el tercer trimestre compensó con la recuperación, pues las economías más grandes del mundo iniciaron su reactivación económica y con ello se evidenció una menor tendencia en la baja de exportaciones. El resultado de la balanza de pagos figuraba en 140 millones de dólares y ya para el cuarto trimestre la situación fue más optimista y alentadora gracias a que nuestra reactivación económica como país estaba en marcha. Por las disposiciones del gobierno de aquel entonces, los sectores se iban a reactivar en los meses subsiguientes y con ello la balanza de pagos se ubicaba en 2.212 millones de dólares y cerrando ese año con 5.562 millones de dólares. Ahora, ¿a qué se deben estas altas y bajas? Las cuentas más afectadas son la cuenta corriente y la cuenta financiera. Cabe resaltar que el BCR no menciona textualmente a la cuenta capital, pero se podría decir que está incluida en la cuenta financiera en la inversión privada a largo plazo. Para el año 2021, llegó con nuevas o con buenas proyecciones debido a la esperada vacuna contra el COVID-19 y a la inmunización, permitiendo el levantamiento de algunas restricciones sanitarias y a su vez una mayor proyección entre el consumo de bienes, dinamizando el comercio mundial. Es así que el Banco Mundial proyecta un crecimiento económico del 4%. Por otro lado, el aumento de la renta de factores respecto al año anterior dio fruto de acuerdo a la reactivación económica, lo que permitió el mayor pase de la empleabilidad y por consecuente un mayor consumo, una mayor producción y mayor utilidades a las empresas. Como bien lo dije, la vacunación en la población generó una recuperación en la demanda de bienes tradicionales y no tradicionales, lo que significó para nuestro país un aumento en las exportaciones y un mayor ingreso de divisas. Por otro lado, la dicha recuperación económica que tuvimos incentivó a los inversionistas a invertir en su capital, ¿no? No hay que dejar de lado que temas políticos también afectan a la balanza de pagos, ya que las especulaciones afectan a la inversión privada, a la balanza de pagos y al ingreso de divisas. Gracias. Priscila Vilcamaquera. La postura que tenemos frente a la balanza comercial es que si bien el país ha ido creciendo, no estamos mejor respecto a países vecinos, puesto que solo dependemos únicamente del sector minero. Este sector es el único que le da mayor recaudación y dinamismo al Estado peruano. Si podemos ver en la primera imagen, el precio de cobre entre 2011 y 2020 oscilaba entre $3, bueno, un promedio del precio era $3 por libra. Al 2021, diciembre, ha cerrado con 4,32, un pico menor que los anteriores registrados. En los últimos meses el cobre se ha elevado por los precios de energía y la menor producción de cobre reciclado, aunque en diciembre se observó temores sobre la demanda futura de cobre por la crisis inmobiliaria de China y el racionamiento de la energía en industrias asiáticas. Las exportaciones no tradicionales han cobrado gran protagonismo durante estos últimos 10 años. En lo que va del 2021, el resultado de las exportaciones no tradicionales son sumamente positivas, bueno, en lo que iba. Así, a partir de
estos resultados es que vamos a visibilizar el dinamismo y la participación que tienen los departamentos a nivel nacional en la oferta exportable. Como podemos observar en el gráfico, los departamentos que registran mayor crecimiento de sus exportaciones no tradicionales son Pasco, Amazonas y Cajamarca, mientras que los que presentan un retroceso fueron San Martín, Loreto y Ayacucho. Esto es interesante, ¿no? Porque nos podemos dar cuenta que, si bien es cierto, los departamentos con mayores exportaciones no tradicionales fueron Lima, Piura e Ica, se observa cómo las exportaciones de este tipo de otros departamentos, como los que ya mencionamos, vienen alcanzando dinamismo, lo cual aporta muchísimo para un desarrollo descentralizado. Asimismo, si efectuamos un análisis de las agroexportaciones no tradicionales, Lima también ha cedido terreno. Incluso ha sido superado por Ica. Ica ha pasado de un 19% al 23.3%, mientras Lima de un 30% a un 23%. Las principales exportaciones agrícolas no tradicionales del departamento de Ica destacan las uvas frescas, las paltas y las granadas. Mientras en el caso de La Libertad son las paltas y en el departamento de Piura sobresalen los mangos. Resulta importante promover el crecimiento y la competitividad de las exportaciones en este rubro, dado que no solo permite que las exportaciones se diversifiquen, sino que genere un desarrollo descentralizado. Las exportaciones tradicionales han tenido un crecimiento considerable durante la última década. La participación de este rubro en el total de nuestras exportaciones se mantienen en un alrededor de un 30%. Las cifras muestran que vamos por un buen camino, pero podríamos estar mejor si ponemos atención al potencial dinamizador que tienen las exportaciones no tradicionales. Por eso consideramos que es importante promover políticas públicas que favorezcan al desarrollo de este rubro, pues este no solo permite una mayor diversificación de nuestras exportaciones, sino que será un motor de desarrollo regional. Está bastante claro que las agroexportaciones no tradicionales constituyen un gran potencial para el crecimiento de nuestro país.